a nivel del parénquima pulmonar. Este proceso inflamatorio, cuando hablamos de neumonía, estamos refiriéndonos sí o sí a un proceso infeccioso. La causa que desencadena esa respuesta inflamatoria puede ser debido a bacterias o puede ser debido al virus y en raras ocasiones, en pacientes especiales, en algunos casos de parásitos. Entonces, pero siempre que hablamos de neumonía, estamos hablando del proceso inflamatorio. Y si sospechamos de un proceso infeccioso, otra vez volvemos a las líneas que hicimos en la clase anterior, que es el periodo de incubación, el periodo de estado, el periodo de convalescencia y el periodo de resolución o viceversa. Y los tres triángulos, los tres círculos que debemos considerar que son agentes medio y huésped. Una neumonía puede tener un comportamiento diferente en un paciente. El mismo cuadro. El huésped influye. Las características de este huésped, como las características de la agresividad del virus o la agresividad de la bacteria. De ahí que existen varias clasificaciones que vamos a ir tratando de entender para que reconozcamos esa patología. ¿Está bien eso? ¿Sí? ¿Sí? Está bien. Si la acerco un poquito más, doctor, se va a escuchar allá. Si la acerco un poquito más el micrófono, a usted, a ver, no se está escuchando. En la parte no, en la parte del parlante. Ahora. Hola. ¿Estamos bien? En el aula se escucha, pero en el parlante no. O sea, no se amplifica, no se amplifica. ¿Sí está? Ahora. ¿Será que no se escucha? Es sudor del doctor nomás. Es sudor del doctor. Va. Ahí estamos en campo. Ahí ¿Me están escuchando, jóvenes? Tocar el audífono. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Al agarrar el audífono, pongo pausa. Hola, hola. Yo creo que está sonando el micrófono. Bueno. Entonces, cuando tenemos que el diagnóstico no es suficiente. Lo que tenemos que tomar en cuenta no es solo el diagnóstico, sino tratar de entender la fisiopatología para que podamos reconocer cuál es el agente biológico. Porque vamos a tener bacterias típicas, vamos a tener bacterias atípicas, y este elemento clínico de la fisiopatología nos va a orientar hacia encontrar la causa. Cuando tratamos de entender la fisiopatología, hay una invasión. Esta invasión puede ser directa
o puede ser por diseminación, que haya en el organismo otro foco de infección, por ejemplo un absceso hepático, por ejemplo un absceso de piel, un forúnculo. Adelante, por favor. Cuando ocurre, ya sea de manera directa o ya sea de manera por diseminación, comienza a tener una respuesta siempre y cuando nuestro paciente sea inmunocompetente. Esta respuesta genera alertas en nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando estamos incubando, astenia, adinamia, malestar, para después cuando hay la bacteremia o la viremia, de escalofrío, de alzas térmicas. Ese proceso de liberación de mediadores se producen antes de desarrollar el proceso inflamatorio a nivel de los alveolos. Cuando estamos tratando de entender, ahí tenemos que repasar un poquito lo que aprendimos en nuestros conocimientos de inmunología, en fisiología, y que van a llevar nuevamente en dermato, inmuno, para tratar de comprender la respuesta que va entre un agente y otro. Y en ocasiones, ante un proceso infeccioso, se suma, hay un sinergismo entre virus o bacterias que están de manera saludable. Y eso hace, por ejemplo, vamos a ver cuando estemos viendo las neumonías atípicas con el micoplasma, vamos a poder ver el mejor ejemplo de ese sinergismo. Es como decir, si tu cuerpo se está defendiendo contra una bacteria, pero está dejando abierta la posibilidad de que otro agente o otro virus ingrese y te haga más daño, siempre y cuando tu respuesta no sea favorable. Por eso es que nosotros los médicos tenemos que estar alerta ante estas situaciones, porque esta respuesta que está habiendo ante la entrada a nivel del epitelio alveolar, o ya sea a nivel del epitelio de la vía aérea, el cual nos está dando esa característica de defensa, y muchas veces nuestro organismo, tratando de eliminar este agente nóxico, este agente que está provocando daño, provoca una muerte celular. Para tratar, como recuerden los macrófagos, engloba a las bacterias o los virus para tratar de destruirla o llevarla hacia un ganglio, tratando de bloquear esa inflamación, y si no lo logra, prefiere sacrificarse para provocar. Y en los casos donde hay una respuesta del organismo en mayor proporción que la inflamación, a veces provocamos más daño. Vamos a ver, cuando estemos hablando de algún tipo de neumonía provocada por bacterias atípicas, hay personas, hay niños, por ejemplo, que salen positivos pero no tienen manifestaciones. Hay adultos que sí pueden tener manifestaciones tan serias que hasta pueden fallecer. Entonces, esa respuesta del organismo varía dependiendo de cada persona. Frente a una reacción antígeno y anticuerpo, tratando de bloquear, aún no se especifica por qué algunas personas responden más grave que otras, o otras que la enfermedad puede ser autolimitada. Es decir, que el organismo se encarga de solucionar ese problema. Estos macrófagos, que son los responsables de bloquear este proceso, pero en ocasiones comienzan a liberar más bien sustancias que son las responsables de que haya una mayor respuesta inflamatoria, y de ahí tratamos de entender, cuando hablemos, por ejemplo, del síndrome de estrés respiratorio agudo o de adulto, vamos a ver por qué esa membrana alveolar se bloquea más que otra.
Por eso que decía que lo importante es tratar de entender la respuesta para ver cuál va a ser el mejor agente antibiótico que vamos a usar en contra de ustedes. Cuando estamos frente a causas provocadas por virus, como el que recién hemos pasado en la epidemia del COVID, o en lo que estamos viviendo ahora en esta etapa de invierno, donde proliferan los casos de influenza, de gripe, de COVID, aunque ahora en esta época de calor hemos tenido vectores, mosquitos, chikungunya, dengue, por ejemplo. Y cuando tenemos este grupo del SARS-CoV-2, que básicamente estamos hablando de COVID y de influenza, la respuesta a nivel de la membrana celular es mayor. No hay solo una neumonitis, no es lo mismo que cuando estamos frente a un proceso bacteriano que se encarga de alterar una zona específica, por ejemplo, en este caso la neumonía típica, donde estamos habiendo una neumonía global. Como hemos visto ahora en la práctica, el infiltrado alveolar con su broncograma está afectando más el lóbulo superior. Y eso me hace notar que estamos con una bacteria de preferencia gram positivo porque está afectando las zonas más aeróbias. No es lo mismo que la tengamos en la zona de las bases, donde hay menor proporción de oxígeno, o que tenga manifestaciones tipo parche, o del tipo de imágenes en vídeos brillados, como estamos viendo en las neumonías de tipo viral, como deslustrado, ¿sí? Entonces, para tratar de comprender un poco más, adelante, acá hay espacio, más para que esté más cómoda, señorita. Compañeros, si gusta pueden irse más adelante, así grito menos. Entonces, para tratar de entender, hay diferentes clasificaciones que las vamos a ver, ya sea que nos orienten hacia el agente etiológico o ya sea que nos orienten al comportamiento clínico o nos orienten en cuanto al pronóstico. Entonces, diferentes clasificaciones y que algunas tienen más función que otras. Por ejemplo, cuando tratamos de clasificar de acuerdo al agente etiológico, aquí tenemos la desventaja de que tenemos que esperar el resultado del cultivo y del antibiograma entre 3 a 4 o 5 días, dependiendo del laboratorio y del lugar donde estamos. Aunque hoy, siglo XXI, ustedes tienen la facilidad de contar con paneles que le hace PCR, esa reacción en cadena polimerasa, para ver la genoma y el genoma. No siempre se lo tienen. Aunque si no tengo el cultivo y el antibiograma, me atrevería a clasificar empíricamente basado en el criterio de dos opciones. La primera, cómo es el huésped, si es inmunocompetente o inmunodeprimido, y lo otro basado en el sitio de donde se está produciendo la enfermedad, es decir, en un ambiente intrahospitalario o en un ambiente extrahospitalario. De ahí que si estamos frente a una persona sana y contrae una neumonía fuera del hospital, las probabilidades que tengamos como agente etiológico, el que está más frecuente en la flora de la vía aérea, va a ser un gram positivo del neumococo. Pero estoy seguro que no es un estáfilo o que es una Klebsiella. Entonces el comportamiento clínico me puede orientar, pero recuerden, si les preguntasen en el examen, la única manera de estar seguro en la clasificación etiológica es basándonos en un cultivo y antibiograma, pero también tienen que tener una consideración que va a depender de cómo se obtenga la muestra. Porque si obtenemos la muestra de esputo, como hablamos de métodos complementarios,
es posible que tengamos la boca contaminada por alguna caries, por alguna faringitis, y no sea el gel responsable de ese proceso neumónico. A no ser que estemos con procesos invasivos, como ser una fibroscopía o una toracocentesis o una transtraqueal, para dar mayor seguridad. Por eso es que quisiera de que no se quede con un pensamiento de memoria, sino con un razonamiento en que considere cómo se obtuvo la muestra y de qué tipo de paciente estamos hablando, ¿sí? Otra clasificación que tomamos en cuenta es desde el punto de vista de ubicación anatómica. Y aquí el que no viene a clase confunde, porque cuando nosotros como medicina hablamos de anatomía patológica, habitualmente estamos hablando de la microanatomía, del estudio histopatológico, que es el que al final nos da el resultado de cuál es la enfermedad. Entonces, cuando estamos hablando desde el punto de vista histopatológico, ahí estamos hablando de 4 fases. La fase de partización gris, la fase de partización roja. Esto no es lo mismo que la clasificación anatomo por ubicación y patógeno. Lo pongo así porque en algunos de los libros vamos a encontrar esa diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es la clasificación anatomo-patológica? Hay que preguntar cuál es la misma de la histología o del específico a la zona anatómica. ¿Sí? Porque si ustedes ponen chat al alternativo, pregúntale clasificación del anatomo-patológica de la neumonía, y lo más probable es que la respuesta sea las 4 fases histopatológicas, que son las fases que les estoy mencionando, que depende de donde encontremos la enfermedad, si en los primeros días o cuando está en el proceso de estado previamente o en la fase ya de resolución. Entonces, pero hay otros libros que nos basan si es lobar, es multilobar, y esto nos va a mostrar la gravedad del cuadro. ¿Cómo lo obtengo esto? Probablemente con la semiología, si tengo un buen estetoscopio y un paciente que me colabora, puedo identificar las zonas comprometidas, pero no va a ser lo mismo si la encontramos en parches, como el caso de un estafilococo, o en el caso de zonas necróticas en diferentes partes, como ocurre en los aeropuertos. ¿Qué te dicen? La verdad es que está bastante extenso lo que me puso. ¿No te respondió específico? No me respondió específico, pero me lo clasificó también anatomopatológicamente por neumonía lobar, multifocal, y también por hipertensión roja, gris, lo mismo que usted comentó. Claro, es lo que le decía. Entonces, ahí es lo que tenemos que tener claro. Porque en la mayoría de los libros, el 99% de las veces, cuando anotamos anatomía patológica, no estamos hablando de los resultados de la microanatomía, de los resultados cuando tú miras en el microscopio se neumonía y dicen en qué fase está. Entonces hay que tener precaución para cuando estén leyendo el libro y no tengan confusión de la interpretación. Y siempre pregunto en el examen porque así me doy cuenta de quiénes vienen a clase. Porque los que vienen a clase sí me la saben responder. Si yo les pregunto cuáles son las 4 fases de la clasificación anatomopatológica, vamos a hablar de la hepatización gris, la hepatización roja, la hepatización activa, si hablamos. Entonces, pero no es tanto para que me respondan a mí, sino para que comprendan cuando estén leyendo algún artículo o un libro referido a este cuadro. Y otra clasificación que algunos lo consideran la más importante es basada en el hueso. ¿Es un paciente inmunocompetente o es un inmunodeprimido? Porque en los pacientes inmunodeprimidos, el agente etiológico no va a ser el más frecuente del neumococo. Ahí vamos a tener otro ejemplo. Aunque la persona sana, inmunocompetente, también puede tener pero de los mismos porcentajes sociales. Digamos, entonces, inmunodeprimido, hay más facilidad de otros genes atípicos, especialmente los anaerobios, y estos. Dame un ejemplo
paciente inmunodeprimido? Muy bien. ¿Tiene otro agente, por favor? ¿Otra causa de inmunodepresión que no sea SIDA? Un paciente con uso prolongado de glucocorticoides. Excelente, un paciente que esté usando inmunosupresor, paciente con enfermedad crónica, diabetes, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, problemas. Todas esas enfermedades crónicas afectan el sistema inmunológico. Entonces, cuando haya una persona con una característica de tengan precaución, porque el agente etiológico, y en ocasiones, cuando estamos frente a un inmunodeprimido, no tengo tiempo de esperar el cultivo y el antibiograma. Ahí comienzo con un tratamiento empírico polivalente. Ya no viene una neumonía de adquirir la comunidad, es un gran positivo, le doy un betalactámico para gran positivo y tranquilo. No, si tengo un paciente inmunodeprimido, por ejemplo, alguien que haya recibido un trasplante renal, que está con inmunosupresor y de pronto está con clínica de neumonía, ahí no nos arriesgamos, porque va a haber gran positivo, va a haber gran negativo, va a haber anaerobios. Entonces tengo que buscar hasta 4 antibióticos y le sumo todavía un antimicótico, porque no hay tiempo de esperar el cultivo del antibiótico. Por eso es que algunos libros consideran el más importante tomar en cuenta el estado inmunológico. Cuando estamos hablando de la clasificación típica y atípica, aquí nos estamos refiriendo a 2 variables, queridos amigos. Una variable clínica, que es la neumonía típica. ¿Cuál es lo que aprendimos en semiología? Fiebre, tos, dolor punto de costado. La triada clásica en una neumonía típica. Pero clínicamente una neumonía típica puede ser que ya no haya ni siquiera dolor punto de costado, ni que tenga disnea. Vamos a ver pacientes que de pronto, si yo te pregunto en el examen, ¿sospecharía de una neumonía un paciente que está con deposiciones líquidas, un cuadro diarreico? ¿Cómo vamos a decir si tuvo digestivo con pulmón? Sí, vamos a ver en patologías atípicas, las neumonías atípicas, como el caso de la legionela, el caso del micoplasma, el comportamiento, a veces es un paciente que te da la inclusión de un problema reumatológico, y de pronto no, las manifestaciones de las articulaciones son debidas a la respuesta de la bacteria que está en el pulmón. De ahí, queridos amigos, que la otra manera de considerar, les decía, son variables, una variable es la clínica y la otra variable es el agente etiológico. El agente etiológico típico de una neumonía, ¿cuáles son? Los gram positivos, vía aérea. Pero atípicamente podemos tener gran negativo, podemos tener anaerobio. Entonces, esta otra clasificación generalmente la relacionamos más con las características de un paciente inmunodeprimido. Otra clasificación que algunos la confunden en cuanto si es para hospitalizar o no. Hospitalizar creo que es tu valor, es el tema de la CURP y la define o índice de severidad de neumonía. Aunque hay relación en los grados que nos muestran severidad, y obviamente quien está con una clasificación severa voy a considerar en hospitalización, pero no están diseñadas para ver si se hospitalizan o no se hospitalizan. Por favor, estas son para pronóstico. ¿Qué significa pronóstico? De darme cuenta de qué tan grave es la enfermedad, cuánto es el porcentaje de mortalidad. La de CURP es la más facilita, porque usamos el acrónimo CURP, que significa el nivel conciencia, U de creatinina, E de respiración, B de presión, arteria blood y 65 de edad. Dice el estado mental, lo reconocemos con conciencia de C, abreviación que se refiere a la confusión. Si el paciente no está consciente por la hipoxemia o por la sepsis, es un criterio. Y vamos sumando estos valores
para ver qué tan grave es. Sin embargo, la PSI, índice de severidad de neumonía, abreviación en inglés, Pneumonia Severity Index, tiene un poquito más compleja para recordar porque maneja más variables, pero no significa que es más o menos importante que la otra. Cualquiera puede usar. Ustedes deciden. Lo que sí quisiera es que no me pongan en el examen, si es el caso les toque la pregunta, que es para ver si se hospitaliza o no se hospitaliza. No. Definimos la hospitalización con base a otra escala. Es una neumonía leve, es una neumonía moderada, es una neumonía severa. Las neumonías moderadas y severas son las que hospitalizamos. ¿Las leves las hospitalizamos o no? Sí. El paciente que es inmunodeprimido y lo encuentra en una etapa que parece una leve, sí lo hospitaliza, porque no sabe en qué momento cambió. Por eso que en medicina no hay 2x2, es depende de cómo es tu huésped. Si tienes un paciente inmunocompetente con una leve, no lo hospitalice. Y a veces hasta tener un antibiótico que se está defendiendo en para llegar. ¿Sí? Entonces, ese criterio de moderado severo me ayuda para definir si hospitalizo, pero dependiendo del huésped. ¿De acuerdo? Entonces, la otra clasificación que consideramos un poquito más complicada es cuando tienes un paciente que lo hospitaliza por cualquier causa. Imagínate, va a ir a hacerse un tratamiento estético, o va a ir a hacerse operar una vesícula, o va a hacerse operar un hueso y de pronto está con neumonía. Esa es la neumonía intrahospitalaria. El concepto de neumonía hospitalaria es aquel paciente que dentro de las 72 horas que ingresó al hospital, de pronto comienza a presentar manifestaciones respiratorias, neumonía de condensación. Entonces, esta es una neumonía intrahospitalaria, que es diferente a la NAC. ¿Qué es NAC? ¿Qué es NAC? NAC. Neumonía adquirida en la comunidad. Son las dos diferencias. Cuando estemos hablando de neumonía intrahospitalaria, tenemos las dos opciones. Intrahospitalaria o la NAC. NIC-NAC, como hay un memotécnico, NIC-NAC. NIC, neumonía intrahospitalaria. NAC, neumonía adquirida en la comunidad. ¿Cuál es la más grave? Generalmente la hospitalaria. ¿Por qué? Pero por favor es dependiendo de tu huésped, porque una neumonía adquirida en la comunidad en un inmunodeprimido también puede ser grave. Pero en general, si hablamos en pacientes inmunocompetentes, sin tomar en cuenta el inmunodeprimido, decimos que la más severa, a la que más le tememos, es a la intrahospitalaria, porque generalmente son agentes más agresivos y generalmente ya son resistentes, porque son bacterias que están en los hospitales que ya se han utilizado antibióticos. Entonces, tengan esa precaución para cuando vas a iniciar un tratamiento para una neumonía intrahospitalaria, ahí tenés que hacer uso de agentes polivalentes, porque las bacterias con probabilidad van a ser más resistentes. En cambio, la neumonía adquirida en la comunidad en un paciente inmunocompetente, por generalmente son los gérmenes más comunes que aprendimos empíricamente. Pero este empirismo no es por el criterio común, sino es el criterio de que ya se han hecho estudios en la comunidad bacteriológica para identificar cuáles son los gérmenes más comunes. Entonces, el empirismo sabemos que hemos aprendido en bacteriología que los gérmenes más frecuentes en la vía aérea son gram positivos, el tubo digestivo gram negativo. Entonces, en la comunidad los gram positivos va a ser hasta demostrar lo contrario, siempre un mismo. En esta última temporada hemos aprendido, a costo de muchas muertes, cómo es el comportamiento de las enfermedades agresivas por los virus. Normalmente convivimos con enfermedades graves como son las influencias, la gripe. Normalmente sabemos que los niños, los adultos se enferman con la comida y la tasa nos preocupamos porque es parte de la estadística de mortalidad.
pacientes que tienen hospitalizaciones. Son pacientes que dejan de trabajar, lo cual para un país le genera un daño económico, ya sea porque tienen que pagarle la baja médica y por otro lado porque la persona no produce. De ahí que algo que sí les pido, queridos futuros colegas, es la racionalización en el uso de antibióticos. Cuando estemos tratando estas enfermedades, usemos un uso racional. ¿A qué me refiero? Que si estoy pensando en una chaicita, no voy a usar una escopeta para cazar, suficiente con una onda. Cuando estoy pensando en una neumonía adquirida en la comunidad, ¿en qué estoy pensando? La analogía de la chaicita es el neumococo. Y un neumococo fácilmente puedo usar un antibiótico, un betalactámico sin riesgo, en vez de usar un acrólido o una quinolona o una cefalosporina tercera. Y otra cosa que quiero que tomen en cuenta, queridos amigos, es que mañana ustedes van a visitar los que representan la venta de medicamentos, los visitadores médicos. Entonces te va a decir, mire doctor, acaba de salir este medicamento, en 3 días usted acaba ese tratamiento. Con 5 tabletas en 5 días, como es lo que ocurre y no es mentira, porque con una escopeta puedo matar una chaicita facilito. Con un macrólido o una quinolona de última generación puedo matar un neumococo. Pero ¿y qué si no, o qué si el paciente a la primera dosis se siente bien y abandona el tratamiento? Que estamos generando resistencia. Y no solo eso, eliminamos los medicamentos moleculares y después pueden ser vueltos a ingerir, ya sea por animales que después consumimos. Entonces, en farmacología ya he hablado probablemente bastante de lo que significa la resistencia bacteriana, por eso solo quiero hacer un recuerdo de lo que significa racionalmente tratamiento. ¿Sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Uno de los que siempre tomamos en cuenta es el tabaco. ¿Sí? Pero fíjense lo que hablábamos hace un momento. Cualquiera de las enfermedades comorbilidad causa crónica son factores que van a favorecer que esas defensas de nuestros pacientes no sean las apropiadas. ¿Cuántas veces alguno de ustedes, alguien de los compañeros que estaba tosiendo en la anterior clase está ahora? ¿No? Normalmente cuando nos resfriamos, tercer cuarto día ya tosemos sin haber tomado ningún antibiótico y hemos estado frente a un virus. ¿Qué significa eso? Que tu sistema se ha encargado de bloquear ese proceso, que no ocurre cuando existe esta comorbilidad. De ahí que lo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando estemos pensando en cuál es la causa, vuelvo a insistir, ¿qué tipo de huésped tienes? Y lo otro que tienes que considerar son los factores epidemiológicos. ¿En qué momento del año estamos? No es lo mismo invierno que verano. Les comentaba en la clase anterior, en invierno, ¿por qué se enferman más las personas? Y no es que haya en invierno con el frío vengan más bacterias o más virus, sino que las barreras que tenemos, empezamos a respirar aire frío y eso hace de que el epitelio tenga factor de mayor permeabilidad y el virus pueda penetrar. Cuando sospechas esa etiología, puedes empezar un tratamiento empírico. Sospecho un neumococo, un beta-lactámico, que es un gran positivo. Sospecho un estafilococo. ¿Por qué sospecho un estafilococo? Porque la cantidad es un paciente anoso, es un paciente con anoso, sospecho una Klebsiella, o sospecho una
en otros gérmenes que van asociados. Pero asustan más cuando estamos, háganme de acuerdo los que llevaron bacteriología hace 2 años, que es MDSA. Entonces, cuando estamos frente a estos gérmenes, con piógenos, con la anticelulina, esto la sospechamos por la característica. ¿Cuál es la clínica? Aquí varía. ¿Lo típico o lo atípico? En ocasiones, lo primero que vemos en la anamnesis, ¿cómo estaba usted? Ah, no, yo estaba resfriado. O no, yo estaba jugando pelota y de pronto me llovió. O no, me dormí con el cabello mojado. O tomé mucho líquido. O no, recuerdo, me embriagué y de pronto creo que me vomité. Entonces, una broncoaspiración. O le examino la boca, muchas caries, o antecedentes de amigdalitis, gérmenes que están frecuentes. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta primero es una buena anamnesis y un buen examen físico, el previo, porque no es lo mismo cuando ya tienes un paciente con disnea, con una técnica, es decir, que tiene un actual. De ahí que la importancia, se recuerdan esa línea que les hago siempre, periodo de incubación. Si él me dice que hace 3 días estaba bien y de pronto siente tos y fatiga y le duele para respirar, es que voy a pensar en bacteria o virus. En virus, porque el tiempo no importa. Si me dice que, o sea, te das cuenta de la forma de incubar y es más prolongada, o si está dentro de un hospital, o si fuera de la comunidad, eso te orienta. Porque ya cuando comienzas a ver estos datos, es que cuando tienes el periodo estado. Y habitualmente es el periodo en que el paciente va. Raro es el paciente que va cuando el paciente está enfermando, a no ser que sea un oprimido que está siempre cuidándose. Pero habitualmente el paciente viene ya con el periodo está bien establecido. Y el clásico, fiebre, tos, disnea, dolor punto de costado. Es el clásico. Si viene un paciente con tos, con expectoración y no tiene fiebre, ¿en qué pensamos? Clase anterior que avanzamos. Bronquitis aguda. Tos, expectoración siempre es bronquio. Con fiebre o sin fiebre va a depender de la causa. Entonces, si ustedes se fijan, el 50% de los pacientes con neumonía tienen tos. Hay un 50% que no tienen tos. ¿Cuál es el que no tiene tos? Cuando el proceso de inflamación, de condensación, está más lejano de una vía aérea. Imagínate un atípico, allá en la base me ha tocado ir a valorar pacientes, lo están por operar de vesícula y me piden valoración quirúrgica. Voy, valoro y se enojó conmigo el cirujano. Le digo, no puedes operar, que no voy a operar si estoy en quirófano, solo estaba esperando a otra que me diga todo, no puedo, para ver la hipertensión. Pero le digo, tu paciente no tiene neumonía, pero si no está tosiendo, no, tu paciente no tiene neumonía, el dolor que tiene es al respirar. Si ocultas aquí, entonces casualmente le hace una ecografía, tiene cálculo, y él dice por los cálculos, el dolor es por una colecistitis. Pero la colecistitis no te da crépitos. Y las características. Por eso es que hay pacientes que no te van a tener todo. Con el examen, los signos de condensación son los que van a detectar. Hay pacientes que el 90% tienen expectoración en las bacterias purulentas, que puede ser amarillo, que puede ser verdoso, que puede ser achocolatado, dependiendo del ejemplo. Nosotros ya están madurando y todos ya estoy mejorando. No, no estás mejorando. ¿Por qué dice que estás mejorando? Porque ya mi flema está como lora. ¿Por qué dicen lora? Porque el color del lorito, verde. Entonces, expectora verdoso. Y ellos no son médicos para darse cuenta que cuando la expectoración cambia de color es porque es purulenta. Entonces no está mejorando, para mí está empeorando.
Pero yo no tengo fiebre, la tengo. Entonces la expectoración habitualmente, pero en los pacientes con COVID, por ejemplo, el paciente tenía fiebre, de pronto la fiebre puede tener dolor con el costado, si está cerca de la pleura, la inflamación, pero no es una expectoración. Hay un grupo de pacientes con neumonía que no hay expectoración. Un absceso pulmonar, complicación de una neumonía atípica, con anaerobios, puede ser neumonía, como dicen, que no tiene expectoración un momentito. 10% de los pacientes no va a tener expectoración y sigue siendo típico. Por eso le digo, típico, todo bien, expectoración, línea, no lo punta con es típico. No necesito que desafíe y examinarlo, o sea, pensar en una neumonía. Probablemente. Siempre lo examinamos para confirmar los síntomas. Y fíjense, el 66% hace esto. Hay un 34% que no hace línea. ¿Cuál es ese 34%? El que no es una neumonía grave, el que no es una neumonía, el que es una neumonía leve. Porque cuando te afecta mayor proporción, y no crean que es por el tamaño del área de condensación. Cuando vemos neumonía típica, vamos a ver que sacas la radiografía y apenas una manchita, pero el paciente está hecho bolsa. Mal, todos los signos que quiere del proceso infeccioso. Y hay otro grupo de pacientes que vos le ves, si este paciente hoy día está hospitalizado, más del 50% de los pulmones están comprometidos y el paciente está tranquilo. ¿Por qué? Dependiendo de la respuesta de su propio organismo. ¿Sí? Entonces, pero, ojo, esa disnea puede ser que no esté presente, a lo mejor lo estás encontrando en ese periodo de estado cuando está comenzando. Pero si lo dejas avanzar, el proceso, porque recuerda todo proceso infeccioso, bacteremia, sepsis, choque séptico y muerte. Ese es el proceso de cualquier proceso infeccioso cuando la respuesta inmunológica es mala o no hay antibiótico apropiado. La famosa sepsis, lo que no queremos que llegue el paciente con choque séptico, sepsis. Alteración de conciencia, intubación, se le cayó la presión y entró en choque, y más antibióticos que le dé. Entonces, esa falta de disnea, por favor no bajen la guardia. No, el paciente está bien, no es grave, no le falta aire. Es momento, dependiendo en cuánto del proceso de evolución lo has enfermado, lo has encontrado en la enfermedad, y el otro elemento, ¿cuál sería? El hueso. ¿Ok? Frecuencia respiratoria, bien. Del 45 a 70% puede presentar taquipnea. Cuando el paciente está con disnea, con seguridad que ya hay taquipnea. Y un criterio de severidad es tener la frecuencia respiratoria mayor a 30 en un adulto. Porque un recién nacido 30 es normal, hasta 50 puede estar. Pero hablando en adulto, ¿cuánto es lo normal de un adulto? De 8 a 12 decimos. Y recién lo tomamos en cuenta cuál decimos taquipnea, más de 20. En cambio, tienes tu paciente con sospecha de neumonía y lo encuentras con frecuencia respiratoria 30 y puede ser que no haya disnea. ¿Cómo es posible? Taquipnea, si no tiene disnea, hemos visto los COVID, en enfermedades virales, el grupo COVID, lo ves al paciente con saturación de oxígeno baja, lo ves médico y le preguntas si le falta aire, ¿no? Y lo ves fatigado. Hasta ahora no me explico por qué ocurría eso con el COVID. No, doctor, yo me siento bien. Vos lo ves que no está bien. Entonces, aparentemente, en un tipo de virus bloquea, porque la disnea es una percepción, no es un signo, es un síntoma. Si yo te bloquea ese sensor, te lo apaga la enfermedad, ¿cuál es el sensor más común que apaga en los procesos infecciosos? El apetito. El paciente enfermo, grave, no tiene hambre, porque la enfermedad se lo bloquea. ¿Por qué se lo bloquea? Porque si no hay comida, no hay proteína. Si no hay proteína, no hay defensa.
Entonces, todos estos elementos, otro dato que tienes que tener en cuenta, que en ocasiones le encuentras a tu paciente taquínico, pero consideras si tiene fiebre o no. Pero cuando el paciente está febril, para perder calor, incrementar el ritmo respiratorio. Está taquínico no por la alteración en la homeostasis, sino por una respuesta fisiológica para tratar de perder calor. Y obviamente, si está con fiebre, con neumonía, la taquicardia puede ser la taquimia mayor. Y lo que sí es importante para identificar la neumonía es que tengamos signos de condensación. Es decir, a la inspección puedo sospechar una neumonía dependiendo de qué tan grave es. Si lo veo taquimneico, lo veo cianótico y en la anamnesis me dice que está con tos, yo lo punto de costado, pues no necesito la ocultación. Pero si el cuadro está empezando, todavía no tiene tos, pero está con todos los signos de infección y está empezando la neumonitis, ¿cómo se detecta? Por los crépitos. Entonces vos ocultas y el crépito es como el cabello que estás tocando en el estetoscopio, así. Eso es cuando está empezando. Cuando ya el área de condensación es mayor, ahí ya no es solo crépito, ahí lo que buscamos son los soplos. Soplo tubárico o soplo anfórico. Y además la pectoriloquia. Siempre que oculte y detecte el soplo, piden al paciente que pida 33. Entonces, cuando hay pectoriloquia, ¿qué es pectoriloquia? Cuando escuchamos las vocales como si fueran delante de la boca. Porque normalmente las vocales se las escucha como ya apagadas, ¿no ves? Cuando se escucha claringo, eso es condensación. Entonces, crépito, soplo, pectoriloquia, a la ocultación y a la palpación, vibraciones vocales aumentadas. Y a la percusión maxilar, eso es neumonía. ¿Puede diagnosticar una neumonía sin anamnesis y sin infección? Puede. Si digamos, no es habitual hacer una entrevista a media, ¿no? Pero digamos, si te vienen y te ponen los ojos cerrados y no te cuentan nada y te hacen ocultar, a ver, escuchar, crépito, soplo, diga 33, pectoriloquia, vibraciones vocales aumentadas, neumonía. No hay otra enfermedad que te dé eso. Pero obviamente nunca hacemos eso, ¿no? Siempre hacemos anamnesia, hacemos inspección, palpación, percusión, hacemos todo lo que es la semiotécnica para nosotros. De ahí que algo que sí tienen que considerar, queridos amigos, es el mundo del fluido. Los pacientes con un fluido, no presentan fiebre. El dolor punto-costado solo está presente cuando la inflamación está cerca de la pleura parietal, la pleura visceral no duele. Si por mala suerte la condensación está más adentro, no vas a tener esa característica. Si por mala suerte el estetoscopio no es bueno o el paciente es gordito y recién está empezando la enfermedad, cuando lo detectas, los detectores te dejan pasar una neumonía. Hemos visto. Porque el principal alerta que le da un cuerpo a uno son las manifestaciones. ¿Cómo sospechamos que hay una infección en un inmunodeprimido? Por los síntomas generales. Astenia, dinamia, etc. ¿No? Entonces, siempre recuerden de que un paciente taquimneico, aunque no tenga fiebre, con signos de condensación, neumonía hasta demostrar lo contrario. Porque en una acidosis, por ejemplo, un paciente con diarrea, puede estar taquimneico. Un paciente diabético, azúcar elevada, va a estar taquimneico, pero su pulmón es sano. Y van a encontrar una neumonía especial que es la provocada por la tuberculosis, que es la neumonía miliar, que con el estetoscopio no escuchas nada, no tiene tos, pero sí está taquimneico. Entonces, en la clínica siempre recuerdo esto, que estamos frente a un cuadro clínico. Cuando hablemos haciendo clases de neumonía clínica, van a ver que el comportamiento es diferente. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha el parlante, señorita? ¿Ya nada? Hola. Se apagó. Sí.
No, no, el micrófono se apagó, te digo. ¿Se apagó el micrófono o se apagó el transmisor? ¿Cómo sabemos? Usando los micrófonos. Como les comenté, recién me lo han regalado, no sé cuánto le dura la batería. Apretar el botoncito de sincronización. Por ahí es la fila de transmisor y nos decimos. Se acabó la primera. Pues ya sabemos qué es pila. No, la referencia de seguridad es cuando la diferencia que tenemos para entender el tipo o atípico de la comunicación. Y la organización de la o universidad. Entonces, la carga de la pila son dos clases. Esto está todavía funcionando. Este está entrando, pero este que nunca lo usé, se supone que estaba cargado. Pero no lo necesita, ¿no? Porque me ha escuchado bien, porque me escuchado bien. ¿Cómo se lo? Ahora sí, no había escuchado. Entonces, el diagnóstico, primero lo basamos en la clínica. ¿Ok? ¿Cuándo sospecho neumonía? ¿Cuándo sospechamos neumonía? Cuando hay un proceso infeccioso. Recuerden, primer criterio, pensar en infección. ¿Cuándo sospecho neumonía? Cuando hay un cuadro infeccioso con clínica respiratoria. Pero fíjense que una bronquitis también me puede dar fiebre. Entonces, con clínica respiratoria de condensación. ¿Qué es la condensación? Lo que estamos sintiendo a nivel parénquimo. Los crépitos, las respiraciones vocales, la pectoriloquia, la martidez. ¿Sí? Porque podemos tener fiebre, una infección urinaria, te da infección. Eso que quede claro. Entonces, cuando la sospecho, ¿cómo lo confirmo? Para confirmar la neumonía, nos vamos a un método diagnóstico de imagen, una radiografía. Si sigue mi clínica de neumonía, pero la radiografía no se ve, ¿cuándo ocurre eso? Cuando imagínate la lesión, la radiografía se ve de frente y la condensación la tenés debajo, detrás del corazón. Según no la ves, como hemos visto en la práctica, les he demostrado lo que hemos visto en práctica, les voy a mostrar. Y ahí pedimos una tomografía, y en la tomografía lo puedo ver de
una radiografía, acuérdense que necesito un negatoscopio y necesito una lupa, porque la distancia para interpretar la radiografía es a 30 centímetros. Si la lesión recién está comenzando, pues de lejos no lo voy a notar. Entonces con eso confirmo por imagen, radiografía, tomografía o inclusive una ecografía puede ayudarme a detectar, como hemos hecho en el COVID, controlamos hereditario y radiografía con ecografía. Pero para el agente etiológico, ¿con qué? Con cultivo y hemograma. Punto para ver función de grano. Un hemograma en un paciente inmunocompetente me va a ayudar. Si hay leucocitosis, bate la positiva. Si hay leucopenia, con desvío a la derecha o desvío a la izquierda, varía. Para los casos virales de la neumonía atípica. Entonces, el protocolo generalmente hacemos. Don Mario, doña María, parece ser que tiene neumonía, entonces vamos a hacer. ¿Qué hago primero? ¿Tratamiento o confirmo el diagnóstico y después el tratamiento? Dependiendo en qué momento lo tengo encontrado. Si ven que es un paciente inmunocompetente y sospechás que es un proceso viral, una influenza, un COVID, ¿para qué le voy a dar antibiótico? Le pediré radiografía, ¿para qué si recién está empezando? COVID necesita más tiempo para ver el imagen. Ah, no, le pido un antígeno, no, pero recién va. Entonces, todas esas variables que quiero que consideren. Lo primero, ¿qué es lo primero? Pregunto el examen. Un paciente con sospecha de neumonía, ¿qué es lo primero que consideramos? Cuando estoy sospechando de neumonía, ¿qué es lo primero? Levante la mano, voluntario. Levante la mano para que yo confirmar a la gente si es viral. No. Te interrumpo porque no está bien. No te quiero dejar terminar para que no te confundas. Perdón, malcrianza, no dejarte, pero es que quiero que bloquees ese pensamiento. Por favor. Infección. No. Lo primero que tenemos que considerar, yo tengo una persona que estoy sospechando de neumonía, lo primero es qué tipo de muestra tiene. ¿Es inmunocompetente o es inmunodeprimido? Porque si es inmunocompetente, a lo mejor no necesita más que un tratamiento sintomático para manejar. Pero si es un paciente inmunodeprimido y sospecho neumonía, ni siquiera voy a esperar el cultivo. Ya de entrada le voy a dar un antibiótico para gran positivo, un antibiótico para gran negativo, un antibiótico para anaerobio y encima un antibiótico para hongos y por allá le voy a dar un antiviral. No puedo arriesgarme. Esos 3 días que vamos a esperar del laboratorio que nos confirme, esos 3 días se puede jugar a un paciente. Por eso que lo interrumpía, queridos amigos, porque quiero que se les quede claro. Cuando estoy, y no solo de neumonía, en general el proceso infeccioso, cuando sospecho un proceso infeccioso, lo primero que se considera que es el hueso. ¿Qué tipo de hueso tengo? ¿Es un inmunocompetente o es un inmunodeprimido? Y eso no me cae en el tiempo de las medidas que voy a tomar. Si estamos con un inmunocompetente, ok, protocolo, vamos a ver el hemograma para ver qué me dice si hay leucocitosis, si hay leucopenia, si hay linfopenia, si hay anemia. Luego lo de la tensión de grano, para que demuestre cuáles son los gérmenes más comunes que tenemos ahí en el esputo, si son más positivos o negativos. Le pediré un cultivo de esputo más un kilogramo, más un cultivo triple. Después le pediré una radiografía de tórax.
proceso de COVID, ¿okay? Le doy un antiviral. ¿Cuál le doy? Pregunto examen. Sospecha SARS-CoV-2. ¿Qué antiviral usa? Hay que pensar cuál de los primos es. ¿La influenza o celtamivir? Muy bien. Pero si su primo es el otro, el COVID, la influenza no le va a hacer nada. Entonces tendré que pensar en remdesivir u otro. ¿Me comprenden? Lo primero es tratar de ver, porque hasta que me lleguen los resultados, por ejemplo, de un COVID, en 2 días puedo obtener un antígeno, que es medio común, pero un laboratorio de frente en particular, si hay condiciones, en 4 horas tengo el resultado de COVID. Siempre y cuando lo esté pidiendo dentro de ese periodo. En el periodo de incubación, en los 3 días, no me va a salir ninguna prueba positiva, por más que sea determinante. Porque primero tenemos que esperar la replicación y luego la multiplicación del virus para que libere los anticuerpos, reaccionantes y anticuerpos. Entonces, por el proceso viral, por lo menos hay que esperar de 4 a 5 días para la prueba. Eso vamos a ver en más detalle cuando estemos hablando de COVID o enfermedades virales, ¿sí? Entonces, le pedimos un perfil químico siempre para ver cómo está su urea, cómo está su creatinina, hay enfermedades que afectan electrolitos, sodio, potasio, magnesio, calcio, vamos a ver. Y por favor, en rojo, siempre que sospeche un proceso infeccioso, hasta demostrar lo contrario, agarro la ley 3131 con consentimiento informado y le pido permiso para pedir una prueba de HIV. Está tan frecuente, ahora que volvamos al hospital a la práctica, van a ver que jovencitos, 14, 15, ancianos, 70, 80 años con HIV. ¿Qué está ocurriendo? La proliferación. Cada vez hay más riesgo de contagio. Entonces, ante un proceso infeccioso, prefiero que el paciente me mire feo y me diga, ¿por qué me pide eso? A no pedírselo y de pronto me entero después, cuando el resultado va mal, de que el paciente era HIV, por eso tiene ese comportamiento. ¿Sí? Protocolo. Todo paciente con proceso infeccioso, pero no le pueden pedir la prueba sin pedir permiso. Tampoco voy a ser torpe, ¿no? ¿Sabe qué? Ahora tengo que hacer la prueba de SIDA. Porque si sale aquí un magnate, el trauma que le estoy creando a esa persona, a su familia, diciéndole que ya estoy sospechando de SIDA, no deja de ser un problema de estigma, ¿sí? Y la radiografía, lo habitual, ahora que hemos hecho la práctica, ¿qué es lo que vemos? En la radiografía, generalmente las lesiones que encontramos se conocen infiltrados. Los tipos de infiltrados, micronodulares, nodulares, generalmente son de tipo aglomeración, es decir, micronódulos que se van juntando y se dan, aquí por ejemplo, llevamos un paro de una semana, porque cuando empieza solo un poquito de aquí, ahí. Que necesito una lupa para ver ese infiltrado, pero a medida que va pasando la enfermedad, va compartiendo más zonas alveolares y, por favor, radiopaco, radiolúcido, radiolúcido negro, radiopaco blanco. Cuando vean una imagen radiopaca que consideren que puede ser una neumonía, por favor tienen que buscar estas líneas negras. Estos son los bronquios que están permeables, que se llaman broncogramas. Se puede obtener una imagen con esta característica que no es neumonía, puede ser una telectasia, puede ser un tumor, puede ser una paquiclaura, puede ser un velamiento por un derrame. Lo que sí me va a decir neumonía, ¿cuál es? ¿La imagen o la clínica? La clínica, la clínica. Aunque una telectasia puede dar también clínica de neumonía, pero no tiene broncogramas. Cuando hablemos de telectasia, que son esos taponamientos que te van a intentar para la vía aérea, parece neumonía, pero no tiene soplo. O sea, hay diferencias que lo van a ir detectando. Entonces, esta es una neumonía típica. ¿Por qué típica? Porque afecta solo un lóbulo y está afectando los lóbulos superiores. Cuando tenga una clínica de neumonía con esa radiografía, el 99% de probabilidad es que sea un neumococo. No le pegan. Le dan simplemente un antibiótico para gram positivo, va a ser suficiente. Porque ese es el comportamiento de una neumonía típica. La clínica, fiebre, dolor contra el costado, tos, más esta radiografía. Esa es la típica. La típica tiene otra cosa, ¿sí? Va a depender del infiltrado. Siempre le pedimos una lateral. Cuando no tenemos tomografía, le pedimos una
lateral para ver si es anterior o posterior. Cuando vean la práctica me van a entender un poco mejor y orienta mucho esa identificación para que veamos qué antibiótico terapia vamos a usar. De ahí la importancia de repasar, se recuerda en la primera clase cuando hacíamos la evaluación, de recordar los segmentos, los 10 segmentos del pulmón, língula, ¿se recuerdan? Porque con esa ubicación me oriento a qué tipo de germen, a gram positivo, a gram negativo, aerobio o anaerobio. Acá, fíjense, en base de H. ¿Será que es típico este comportamiento? Las de la base no son neumonía típica. Aquí voy a pensar en una broncoaspiración, voy a pensar, porque lo típico son en zonas bien ventiladas, bien aéreas. Pero si tengo el base, fíjense, no es el mismo color que esto, a veces uno no se recuerda, simplemente contrasta. Es igual en el broncogrado, en el base. Hay una neumonía, pero no es típico. Y esta que parece típico porque está en la parte superior, reflejando la de pronto también tengo otro infiltrado acá. Entonces ya es multiglobal. Pero esto ya no es típico. Lo típico es como el anterior que vimos. Un solo segmento, un solo cuadro. Ya no pienso en aerobio. Aquí pensaré en el táfilo. Cuando son imparches, por ejemplo, si ustedes se fijan, está aparentemente normal, pero aquí ya tengo una imagen. Hay un infiltrado. Eso me está indicando de que ese pulmón tiene una alteración y dependiendo de la clínica voy a buscar. ¿Será que es una telectasia? Para pensar en una telectasia tendría que ver qué características tiene el paciente. Entonces, si está con cuadro respiratorio, ok, eso no es una telectasia. Ese es un proceso pulmónico que lo confirmo en la radiografía lateral. La tomografía es lo mejor, porque es uno de los mejores planos. Lo importante es que no está chiquita, el medio del medio líquido la puedes encontrar. Que cuando una niña está empezando, solo que no necesita una escopeta si es suficiente una onda. Pero en ocasiones van a ver, por ejemplo, un paciente inmunodeprimido, ¿qué prefiere? ¿Una radiografía o una tomografía? La tomografía, porque esa imagen chiquitita que está empezando, que todavía no la noto en la radiografía, la voy a notar mejor en la tomografía y confirmo el diagnóstico. Entonces ahí se multiplica el riesgo de beneficio. Voy a gastar más, pero voy a tener mejor seguridad para mi diagnóstico. Cuando leemos en la práctica la tomografía, van a ver que esta ventana no es la apropiada para ver el pulmón. Cuando vemos una zona de los pulmones negras, esta es la ventana para partes blandas, intestino, para ver pleura, para ver vasos, eso. Cambio para el pulmón, voy a buscar la ventana pulmonar. Esto lo vamos a entender mejor cuando estemos en la práctica, pero sí nos puede orientar a que se puede visualizar la lesión. Esta es la ventana. Cuando hablamos de tomografía, interpretamos una tomografía hacia primero. Una ventana pulmonar o una ventana digestiva, un corte axial, o un corte sagital, o un corte coronal, es con contrato o sin contrato. Esto lo vamos a ver en la práctica. Pero termino la clase simplemente para que noten mejor a qué me refiero con broncograma L, que son estos caminos negros que son los bronquios. El bronquio no está afectado, pero sí los alveolos están filtrados de tipo alveolar con subterráneo. Vamos a quedar aquí para la siguiente clase, como terminar con el tratamiento. ¿Alguien tiene alguna pregunta?